Ahí estamos. A partir de este momento, nosotros vamos a compartir y saludamos a los que están en el Facebook y saludamos también a los que están a través de la radio. Saludamos a los que están a través de las redes sociales como YouTube. ¿Sí? Estamos filmando desde Argentina para todas las naciones a través de YouTube. Así que soy el pastor Ángel Ferreira y junto a mi querida esposa Melanie estamos compartiendo este programa titulado Juan 8:32, la hora de la verdad, en nuestra iglesia ministerio Somos de Cristo Jesús. Muy bien, una de las cosas que les había prometido a todos es que íbamos a compartir una enseñanza. El título hoy va a ser ¿Cómo tenemos que orar? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que orar para recibir? Es muy importante aprender a orar. Seguramente muchos de los que están presentes y escuchando ya han aprendido, pero siempre hay algo por aprender y siempre hay alguien nuevo que por primera vez va a escuchar. Por eso nosotros desde acá queremos bendecirle a todos aquellos que tomen esta palabra para que desde hoy en adelante se manejen acorde a cómo Jesús dijo que tenemos que orar. No se olviden esto. Muchos seres humanos oramos acorde a cómo nos ha enseñado una religión y muchas veces hay oraciones creadas por hombres o credos creados por hombres que creo yo, hablando de credo, que están equivocadas en el sentido que cuando se ora fuera de lo que está escrito, deja de ser la verdadera oración. Y ahí es cuando Satanás toma y dice: a través de esto voy a entrar. No tenemos que permitir que entre él. Y una de las formas de no dejarle entrar es con la palabra. ¿Sí? No se olviden que Jesucristo nos enseñó en Mateo 4 que Él venció a Satanás con la palabra. La única forma de vencer es con la palabra. Y Jesús era un hombre que oraba. Entonces los discípulos querían saber cuál era el secreto de Jesús, que por qué Él todas las cosas le salían bien, por qué Él expulsaba demonios, por qué sanaba enfermos, por qué acontecía que cuando Él se presentaba en cualquier lugar acontecían cosas sobrenaturales. Y el secreto de Jesús estaba en la oración, en la comunión con el Padre. Muchos de nosotros hemos perdido esa comunión con nuestro Padre Celestial. Déjame decirte que hay personas que se han enfocado tan al 100% en Cristo que se olvidaron del Padre. Queridos hermanos, hoy vamos a aprender lo que Jesús nos enseñó. No se olviden. De tal manera amó Dios al mundo, que es el Padre, que envió a su Hijo. Todo le dio en sus manos, porque Él venció en la cruz y nos limpió del pecado original. Pero aún así, el mismo Jesús nos enseñó que nunca tenemos que dejar de orar al Padre. Vamos a ir a la palabra del Señor que está en Efesios capítulo 6, que he tomado como una base este capítulo de Efesios capítulo 6. Y ustedes van a ir al versículo 17 y 18, que es el final de la oración cuando el apóstol Pablo le dice a los efesios que se tenían que poner la armadura de Dios para resistir los dardos de Satanás y de todo ente, principado y potestad en esta lucha espiritual. Pero termina diciendo el versículo 17 y 18: y voy a orar para recibir esta palabra. Padre amado, te damos gracias por este día. Sí, Señor. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús por haber dado la vida por nosotros. Y por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y basado en tu verdad, vamos a compartir tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículos 17 al 18. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda acción y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre amado, oramos desde acá para todos tus hijos, por todos los santos de la iglesia, para edificarlos. Y le vamos a compartir esta enseñanza. Un título muy atractivo: ¿cómo tenemos que orar? Es palabra del Señor en su Espíritu Santo y te damos gloria, Señor. Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, ya que hay mucho para hablar, sin pérdida de tiempo. Vamos a ir a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, y vamos a leer el versículo, anoten así, el versículo 1. Y acá nos vamos a encontrar en por qué los discípulos de Jesús le atraía mucho ver y querían saber el secreto de nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos que hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, todo el pueblo judío, ellos oraban con los salmos. Usaban un salmo como el Salmo 23, como el Salmo 91, como el Salmo 121, como el Salmo 95. Todos estos, muchos salmos importantes de los 150 salmos. Y son los salmos que se usan para orar, que hasta el día de hoy mucha gente lo usa. Pero Dios nos vino a mostrar algo superior a los salmos. ¿Cómo puede ser? Claro, porque lo trajo Él. Porque Él hace como Él quiere. Y Él dijo, en Cristo Jesús, 2 Corintios 5:17, son nuevas todas las cosas. Tenemos que seguir orando los salmos, no quiero confundir a nadie. Sino que el Señor le mostró una forma diferente. Los discípulos creían que Jesús iba a orar y que oraba mencionando al 100% los salmos. Claro que sí hacía una pasada por ahí. Pero presten atención a lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Presten atención. Eso es lo que estamos por hacer en este día nosotros. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Ese lugar es muy mencionado en los otros evangelios, que es el Monte de los Olivos. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y gracias a que este discípulo dijo, enséñanos a orar, y gracias a que una persona llamó a la radio el martes pasado y dijo: me gustaría que usted dé una enseñanza de cómo tenemos que orar. Eso es guiado por el Señor. No es que me están mandando a hacer algo, sino que como estamos en la comunión con Dios, todo se mueve en el Espíritu. Y qué importante, la palabra es el Espíritu, enseñar algo tan importante al pueblo de Dios. ¿Cómo tenemos que orar para recibir? Entonces, cuando le preguntan, enséñanos a orar. Ahora ustedes van a ir a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 6. ¿Por qué nos vamos a Mateo capítulo 6 y no sigo adelante en Lucas capítulo 11? Porque en Lucas capítulo 11, luego a continuación, se hace la oración del Padre Nuestro, pero no está terminada al 100%, porque Lucas es un discípulo del apóstol Pablo, no fue discípulo directo de Jesús, pero sí Mateo de Jesús. Por eso literalmente Mateo le escuchó cómo teníamos que orar y lo escribió al 100% terminado. Y está escrito así: Mateo capítulo 6, Jesús revela a los discípulos y luego a toda la humanidad su verdadero secreto. ¿Cuál es el poder para salir a enfrentar el mundo? Y está escrito en Mateo capítulo 6, del 9 al 13, que nos dice así: Vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes observen que termina en amén. Queridos hermanos, hay muchas personas que oran y terminan diciendo: y líbranos de todo mal. Amén. Y no terminan completo el Padre Nuestro. El Padre Nuestro terminado completo es: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria
Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Ahí estamos declarando. Cuando dice por los siglos de los siglos, amén, luego ahora voy a hacer un bosquejo de todo el Padre Nuestro. ¿Qué significa todo esto? Que en el Espíritu escudriñé el Padre Nuestro para entrar en lo profundo, para ir, como dijo Jesús a Pedro, vamos más a lo profundo. No estemos en la orilla. Lo que acabamos de leer es fuerte, importante, como en la orilla, pero vamos más a lo profundo para pescar, para recibir las revelaciones. Esas revelaciones las compartimos con sus hijos. Yo como pastor le comparto a todos ustedes, como le compartimos todos los sábados y domingos en nuestra iglesia, cada palabra con revelación acompañado en el Espíritu para que ustedes sean libres. Vamos a ir al desarrollo entonces como un bosquejo del significado del Padre Nuestro, o sea, de lo que acabamos de orar. Vamos a ir a este desarrollo que es un tesoro muy importante. Amén. Y vamos a anotar a lo que están tomando nota. A partir de este momento, ustedes van a ir rápidamente, como ejemplo número 1, van a anotar Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. ¿Por qué? Porque cuando empieza Mateo capítulo 6, versículo 9, dice la palabra, vosotros pues oraréis así. Número 1 dice, Padre nuestro. Número 2 dice que estás en los cielos. Número 3, santificado sea tu nombre. O sea que dentro de ese solo versículo tenemos 3 enfoques. Vamos al primer enfoque, que es Padre nuestro. ¿Por qué Jesús dice Padre nuestro? Prestemos atención a lo que dice la palabra en Juan capítulo 14, versículos 3 y 14, que es la forma de cómo orar para recibir. Si tú quieres recibir, desde hoy en adelante vas a orar de esta forma. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Ahí está, presten atención. Jesús mismo está diciendo, y todo lo que pidieras al Padre. Él empieza el Padre Nuestro diciendo, Padre mío, Padre nuestro. Y acá ya nos dice, entonces Jesús dijo, automáticamente estamos en Juan capítulo 14, ¿verdad? Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Pero Jesús no te dice que le pidas a Él. Presten atención. Jesús no dice, y todo lo que pidan a Cristo, en mi nombre se lo daré. No. Por eso muchos no reciben. La Escritura dice, y todo lo que pidieras al Padre, no se olviden. No es a San Peperín, a San Peperón, San Espedichín, San Cuchín y toda la María en coche. No. Y todo lo que pidieras a nuestro Padre. Por eso Padre Nuestro empieza, Padre Nuestro. Y todo lo que pidas al Padre. Pero en el nombre, que sobre todo un nombre, que es en el nombre de Cristo Jesús. Ahí van a recibir. Ahí no termina todo. Vamos a Mateo capítulo 26. Vamos, anoten así. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 38 y 39, en donde confirma por qué él en el monte de los olivos oraba al Padre y todo lo que le pedía se le concedía. Porque él dijo, Padre nuestro. Dice así la palabra. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Siendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí nomás, presten atención. Acá ya lo vemos a Jesucristo orando postrado en el monte de los olivos. Y también le dice a sus discípulos que oren. Pero él oraba a solas. Nosotros tenemos que aprender, antes de salir de nuestras casas, antes de ir a la iglesia o hacer todo lo que tenemos que hacer, primero tenemos que tener un encuentro a solas con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo, cuando Él se sintió, dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. Muchas veces nos sentimos tristes.
hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Pero yendo un poco más adelante, Él se postra, quiere decir que cuando vayas a orar, cuando entres en tu habitación, te tienes que arrodillar. Yo hablé con muchos cristianos y siempre hice esta pregunta: ¿te postras para orar? Y me dijeron, ¿sabes que no? A veces a la apurada. No. Te tienes que tomar un tiempo, mínimo 5 minutos, te tienes que postrar. Si Jesucristo se postró para recibir las bendiciones, si no las estás recibiendo es porque no te estás arrodillando, no te estás postrando. Por eso Él dice que se postró, pero cuando Él se postró Él dijo, orando, Padre mío. ¿Y cómo empieza la oración de Mateo 6, versículo 9? Padre nuestro, Padre mío. Dicho el primer ejemplo, vamos al segundo ejemplo. Para los que toman nota, anoten así. El ejemplo número 2 es que estás en los cielos. ¿Sí? Número 1, Padre nuestro. Número 2, que estás en los cielos. Vamos a ir a este ejemplo. ¿Por qué Jesús dijo en la oración que estás en los cielos? Vamos a Primera de Reyes. Vamos a anotar así. Primera de Reyes. Vamos a ir al capítulo 8 de Primera de Reyes y vamos a leer el versículo 43. ¿Sí? El versículo 43 que empieza diciendo, Tú oirás en los cielos. Ahí está, presten atención. Es Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Acá dice, tú oirás en los cielos. No dice en el cielo. Porque en Génesis 1, versículo 1 dice que Él creó los cielos y la tierra. A la tierra la menciona en singular como una. Pero dice los cielos. Y el apóstol Pablo habló del tercer cielo. El primer cielo es donde estamos nosotros, hasta donde termina la atmósfera. El segundo cielo es donde habitan los astros, el sol, la luna y las estrellas. Pero el tercer cielo es el trono del Señor, ¿sí? Entonces, por eso es que dice, tú oirás en los cielos. Yo le explico porque muchos no prestan atención a los. Hay que prestar atención a cada letra. No dice Padre que estás en, es en los cielos, dice acá. Tú oirás en los cielos, y luego dice, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. El Señor edificó en este tiempo una nueva casa. Esa casa eres tú. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso lo aclara en Mateo 16, 18 en adelante. En todo aquel que confiesa a Cristo Jesús como su Salvador, como hizo Pedro, ya somos su iglesia. Amén. Pero acá termina diciendo la palabra del Señor que todos los pueblos, pero termina diciendo algo muy importante, conozcan tu nombre. Conozcan tu nombre. Y cuando empezamos la oración del Padre Nuestro, dice, número 1, Padre Nuestro, que ya le hemos explicado. Número 2, que estás en los cielos, que lo acabamos de explicar. Pero termina diciendo el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Pero vemos acá que habla de un nombre. Entonces vamos al tercer ejemplo, pongan ejemplo número 3, y vamos a ir al desarrollo de por qué Jesús dijo, santificado sea tu nombre. Anoten así. Van a anotar primeramente todos ustedes Ezequiel capítulo 36. ¿Sí? El Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 36. Y vamos a leer el versículo 23 en el ejemplo número 3 de por qué dijo Jesús en la oración del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Y dice así. Y santificaré mi grande nombre. Ahí nomás, ustedes desde ahí nomás ya lo dijo todo. ¿Sí? Ya el profeta está anunciando lo que iba a acontecer con la venida de Cristo. Y santificaré mi grande nombre. Dice grande. Por eso Jesucristo, Él dijo en Juan 6:51, yo soy el pan de vida. Pero dice yo soy. Haciendo mención a lo que dice Éxodo 3, 14, 15, que dice yo soy el gran yo soy, que es Amén. Dios. Luego Él dijo en Juan
8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero dijo luego el más importante, que todo lo toman de Juan 14, versículos 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Amén. O sea, él dice, yo santificaré mi grande nombre, que es el gran yo soy, que es nuestro Padre Celestial, que es Cristo Jesús. Presten atención a lo que dice luego. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Él se manifestó delante de sus ojos. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron aún mirándole. Esto quiere decir que había una gran ignorancia de la Torá, del Pentateuco, que si lo hubiesen escudriñado como corresponde, hubiesen visto la venida del Señor. De la misma forma, en este tiempo nos estamos preparando para su próxima venida. Pero la pregunta es, ¿estamos prestando atención para verlo? ¿Lo vamos a reconocer o va a pasar como en ese tiempo? Tenemos que prepararnos, tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Los magos que vinieron del Oriente, cuando nació Jesús, el Señor Jesucristo, siguieron una estrella. Pero la estrella que siguieron era basado a que en las Sagradas Escrituras, en Génesis, Dios le dijo a Abraham, mira a las estrellas, de ahí vendrá tu descendencia. Era Jesús, esa estrella que había nacido en Belén. Quiere decir que estos magos eran sabios de la palabra, sabían perfectamente de la venida. De la misma forma nosotros nos tenemos que preparar. Anoten así para el próximo ejemplo del nombre de nuestro Señor Jesucristo, y está en el Salmo capítulo 72. Salmo capítulo 72. Y vamos a leer el versículo, anoten así, 18 al 19. Sí, versículo 18 al 19. Dice así. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Ahí está, dice glorioso para siempre. Pero dice bendito su nombre. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué acaba de decir acá? Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén, amén. Qué importante, ¿no? ¿A quién estaba orando Jesús? Al Padre. ¿Cuál es el nombre importante? El del Padre. ¿Pero quién es el Padre? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Padre. Amén. Juan 14, versículos 7, 8 y 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces es santificado porque Él es uno. Y lo más importante, ¿saben qué? Que se hace uno con nosotros. Por eso que en la oración nos unimos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por eso en Juan 14, 20 dice, y comprenderán que yo estoy en el Padre, vosotros en mí, yo en ustedes, dijo nuestro Señor Jesucristo. Qué lindas palabras de nuestro Señor. Otro ejemplo que es muy hermoso también, anoten así, Hechos capítulo 4, hablando de ese gran nombre. Y se van a dar cuenta cómo se une el nombre del Padre con el poder del nombre del Hijo. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12. Versículo 11 al 12, anoten así. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué lindas palabras. Y en ningún otro hay salvación. Queridos hermanos, dejemos de buscar salvaciones por ahí en una religión. Tenemos que pertenecer a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. No te enfoques en nombres, enfócate en Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Mi iglesia se llama Somos de Cristo Jesús, porque en el Espíritu Dios me mostró que solamente de Él tenemos que ser. Sí, Señor. Y me dio la palabra de Romanos 8:1, en donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, prestemos atención a las Sagradas Escrituras. Vamos a otro ejemplo muy fuerte. Miren cuánto ejemplo nos dio del nombre de Dios. Juan capítulo 17. Y vamos a leer en Juan capítulo 17 el versículo 25 y 26. ¿Por qué? Porque Jesús en Juan capítulo 17 viene y ora por los elegidos, por los que Él tomó del mundo, ¿sí? Pero también Él, en el mismo contexto de Juan 17, ora por Él al Padre. En el versículo 5 Él dice, devuélveme la gloria que tenía junto a ti antes que hayas creado al mundo. Presten atención entonces luego qué dice nuestro Señor Jesucristo en oración al Padre. Cómo le pone Él en primer lugar al Padre. Y es lo que muchos hemos dejado de hacer. Dice así la palabra en el versículo 25 al 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Ahí está. Tú me enviaste, o sea, se cumple la palabra de Juan 3:16, tan conocido. De tal manera amó el Padre al mundo que envió a su Hijo. Pero Juan 1:14 dice ya que el verbo fue hecho carne. O sea, es el mismo Dios encarnado como Hijo para que tengamos el ejemplo a seguir de un Hijo, que somos nosotros. Jesús es el mejor ejemplo como Hijo, pero Él regresó a la esencia. Él es sin principio, sin fin, sin padre y sin madre. Es Dios Todopoderoso. Amén. Presten atención ahora a lo que dice a continuación. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ustedes presten atención. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Él dijo, yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, que es Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús. Y Él nos muestra, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, en 1 Corintios 13, completo, ahí habla del amor. Porque Él es amor. Amén. Por eso, en el versículo 13 de 1 Corintios 13 termina diciendo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de estas tres es el amor, es Cristo. Porque Cristo es sufrido. Cristo todo lo soporta, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo perdona. Su nombre es amor. Su nombre es Cristo Jesús, el gran yo soy. Vamos al último ejemplo de por qué estoy hablando de esta forma. Éxodo capítulo 3. Y ahí ustedes van a anotar directamente el 13 y el 14. El versículo 13 y 14. En donde tiene este encuentro Moisés en el monte Sinaí con nuestro Señor Jesucristo. Por primera vez, el Señor lo vemos acá queriendo darle los mandamientos y querer enviar a un hombre a salvar a su pueblo. Nosotros somos enviados en este tiempo. Somos enviados Amén. para salvarte. Tú lo que tienes que hacer es darle gracias a Dios por un hombre de Dios. No le critiques. No le critiques, no hablen mal nunca de un pastor. Los que hablaron mal de Moisés perecieron en el desierto. Si no, vas a empezar a caminar en un desierto y nunca te va a salir las cosas que tú deseas. Queridos hermanos, Dios es espíritu y en espíritu y en verdad le adoramos y entra en nosotros ese poder del espíritu para llevar esta sabiduría que no es de hombre, sino que es sabiduría del mismo Dios. Por eso dice así Éxodo capítulo 3, versículos 3 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Ahí está. Aquí que yo puedo, así como estoy en la radio, en una iglesia, ir por las naciones en nuestra Argentina, y yo mismo digo, Señor, ¿por qué me enviaste? ¿Por qué me elegiste? ¿Qué querés que les diga a tu pueblo? Y el Señor me dice, decirle lo que yo te digo, que está escrito en la Biblia. Por eso cuando empezamos con Efesios 6, el versículo 17, era y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Por eso a continuación dice, si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? qué importante. Hay mucha gente que pregunta cuál es el verdadero nombre de tantos nombres que hay. Sí, acá está escrito y dice así. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Él es el gran yo soy. Cuando fue entregado a nuestro Señor Jesucristo, ya lo vemos en los capítulos 19 de Juan, que viene Judas a entregarlo. Pero cuando buscaron al Cristo y Él dijo, yo soy, cayeron todos al suelo. Hay poder en ese nombre. Si estás del otro lado y estás atravesando algún problema, quiero que digas conmigo, el gran yo soy. El gran yo soy. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor y Salvador. En su Espíritu Santo. En su Espíritu Santo. Se encargará. Se encargará. De mis enemigos. De mis enemigos. De mi vida. De mi vida. Creo en ti. Creo en ti, Señor. Oh gran yo soy. Oh gran yo soy. Amén. Amén. Vamos a seguir al próximo ejemplo. Ustedes fíjense que ya un solo versículo hemos leído y miren toda la palabra que nos dio. Miren la importancia del Padre Nuestro. Hemos seguido el ejemplo 1, 2 y 3. Padre Nuestro, número 1, que estás en los cielos, número 2, santificado sea tu nombre. Y hemos conocido el nombre de Dios a través de escudriñar las Sagradas Escrituras. Vamos a otro ejemplo del siguiente versículo, que es en Mateo 6:10, que dice, venga tu reino. O sea, ahí vemos otro, número 1, venga tu reino. Número 2, hágase tu voluntad. Número 3, como en el cielo, así también en la tierra. Ahí vemos otro bosquejo. Vamos a ver por qué nuestro Señor Jesucristo dijo, venga tu reino, y que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a ir a Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas 16, 16. ¿Por qué? Porque el primer ejemplo dice, venga tu reino. Y dice así la palabra. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Presten atención, acá dice la ley y los profetas, y es verdad. Juan es el último de los profetas. Pero Jesús dice que el reino de Dios es anunciado. Quiere decir que el reino de Dios vino a la tierra, es Jesús, predicando la verdad para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El próximo ejemplo de por qué dice venga tu reino, lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura. Presten atención lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. ¿Por qué? Porque es un ejemplo del cómo tenemos que entrar a ese reino. Porque si nosotros oramos diciendo venga tu reino, el tema es que tenemos que entrar en ese reino. Los judíos que vivían orando en la sinagoga no entraron, no podían entrar. Pero hubo un hombre del partido de los fariseos que es muy conocido, que vino a la presencia del Señor. ¿Y qué pasó cuando él vino a la presencia del Señor, llamado Nicodemo, que vino a la luz? Dice así el versículo 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Presten atención. Nicodemo, Habla de un reino. Habla de un reino. Pero todos queremos estar en ese reino. Pero si no naces de nuevo, dice, no podrás ver el reino. Queridos hermanos, habla de ver espiritualmente. Una vista diferente a la que vemos literalmente, es una vista que muchos no la pueden entender. Por eso a continuación dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. si no nacemos del agua y del espíritu, no podemos formar parte. El versículo 4, ¿qué le dijo Nicodemo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Como podrán haber escuchado, no entendía. Y así mucha gente que no entiende lo espiritual. Oh, me lo dirías a mí cuando me pongo a hablar. Son raros los que pueden entender, porque ¿cómo se puede entender lo espiritual? Simple, naciendo de nuevo.
El que nace en el Espíritu entiende en el Espíritu. El que sigue en la carne entiende las cosas de la carne. El que entiende del Espíritu se basa en el Espíritu y entra en el reino. La pregunta es, ¿estamos seguros si estamos en el reino? Una pregunta que nos tenemos que formular todos. Vamos a ver otro ejemplo de Mateo capítulo 24. Presten atención en Mateo capítulo 24 de por qué cuando oramos en la oración del Padre Nuestro decimos, venga tu reino. Porque así como vino Jesús y se fue, envió el Espíritu Santo de Dios, ahora le esperamos que Él venga de nuevo. Por eso estamos llamándole a nuestro Salvador. Por eso dice así Mateo capítulo 24, versículo 30. Mateo capítulo 24, versículo 30 dice así. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Yo muchas veces miro al cielo y veo a la gente que mira. Y todos dicen, parece que va a llover. Pero es como que ya nadie mira al cielo pensando que en un momento puede, en una vez será de ojo aparecer nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos orando? ¿Estamos diciendo venga tu reino? ¿Estamos diciendo vuelve Señor a llevarnos, a arrebatarnos, como dice tu palabra? Vamos a otro ejemplo en la Sagrada Escritura, pero ahora vamos al segundo ejemplo de Mateo 6:10, que es, ¿por qué dijo hágase tu voluntad? Hágase tu voluntad. Vamos a ver el ejemplo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Después yo le paso la nota de amor, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, hágase tu voluntad. Y acá en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice, Señor, digno eres de ¿qué? De recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por la voluntad de quién? Por la voluntad de Dios existe absolutamente todo. Todo. Todo lo que hay, hubo y habrá es permitido por Dios, por su voluntad. Por eso tú tienes que poner todo en sus manos y pedir que se haga su voluntad, porque la voluntad de Dios para con nosotros es la mejor. La voluntad de nosotros es la que nos lleva por mal camino, pero la voluntad de Dios es perfecta. Por eso Jesús cuando ora en el Monte de los Olivos 3 veces dijo, hágase tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Él muera en la cruz, porque sabía que al morir en la cruz salvaría como Cordero de Dios, derramando su sangre a todos sus hijos, como la mejor de las ofrendas para la humanidad. Vamos al otro ejemplo, que es el ejemplo número 3. Acabamos de decir, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, ¿verdad? Entonces vamos al ejemplo ahora de Mateo 6, versículo 11. Ustedes van a ir anotando Juan capítulo 6, 51. Juan capítulo 6, versículo 51. ¿Por qué? Porque en Mateo 6, 11 dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy el pan nuestro. ¿Y qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 51? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahí nomás, presten atención. Jesús mismo dice, si alguno comiere de este pan. Por eso nosotros siempre le compartimos la Santa Cena al Señor y con fe le decimos, reciban el cuerpo de Cristo para que tengan vida eterna. Amén. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, dice en el mismo contexto, ya en el versículo 56 de Juan 6. Ahora vamos a otro ejemplo importante, porque dice el pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Hechos capítulo 2, como si era Hechos capítulo 2, y vamos a leer el versículo 46. Anoten así, porque en Pentecostés, cuando se llenan en el bautismo del Espíritu y empiezan a predicar a estos 3.000 que se transformaron, y cómo empezaban a perseverar en la oración y la congregación. Si bien en ese tiempo momentáneamente estaban incluso en la sinagoga, pero también en las casas orando porque no había una libertad, eran perseguidos
¿sí? Por la misma iglesia de los judíos. Y dice así el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Presten atención. Dice la palabra que comían juntos cada día. O sea, nuevamente, nos hace notar la palabra que ellos sí se reunían. Nosotros estamos esperando siempre que llegue el domingo, por el fin de semana, ¿verdad? Pero ellos estaban cada día, estaban unánimes. En la sinagoga no les dejaban partir el pan, pero se iban, se reunían en la casa y partían el pan. En este tiempo se liberó todo eso y ahora tenemos la casa de Dios en donde tenemos que ir, que es la casa donde se porta el pan, en donde hay un pastor que tiene el poder y la autoridad dada por Dios para consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, como ya les enseñé y lo pueden encontrar, lo van a encontrar en YouTube y en el Facebook, la verdadera Santa Cena del Señor y cuándo se hace. Vamos entonces a otro ejemplo. Qué hermoso ejemplo esto del pan nuestro de cada día, danos hoy. Presten atención ahora lo que dice la palabra del Señor en el otro ejemplo, que es ya un ejemplo número 7, que es en Mateo 6, versículo 12. En el versículo 12, ya terminando, el Padre nuestro, el Señor Jesucristo dijo: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Pero vamos a un ejemplo muy importante que está en la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, ¿sí? Mateo capítulo 18. En el versículo anterior, nosotros vamos a arrancar del 18, pero en los versículos anteriores, que es 15, 16 y 17, que ya el 18, Pedro le había preguntado a Jesucristo hasta cuántas veces tenía que perdonar al hermano que le ofenda. Y él dijo 70 veces 7. Pero no se quedó con eso Jesús, sino que le termina diciendo esta parábola. Por eso dice así: por lo cual, dice el versículo 18, por lo cual estamos, ¿verdad?, en Mateo capítulo 18 del 23, perdón. Vamos a leer del 23, resumiendo al 35. Ahí empieza diciendo la parábola del Señor. O sea, del 23 quiere decir que los versículos anteriores al 23 era 19, 20, 21, 22, donde ya lo viene el Señor preparándolo para esto. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Ahí nomás, yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido, dice, por su misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame, o sea, le agarró del cuello, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, ¿qué le dijo? Postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Y qué pasó? No tuvo paciencia. Lo denunció. No tuvo la paciencia, como la oración del Padre: perdona nuestras deudas. No quiso perdonarle la deuda. No. Miren, nuestro Señor Jesucristo le perdonó la deuda, y acá está hablando de denarios. El último profeta, Malaquías, es el que dijo en el versículo 8 del capítulo 3: vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ahí habló de que le robaron diezmos la ofrenda y ya nadie podía edificar iglesia. Había una deuda con Dios. Y Dios vino luego de 400 años que se produjo por toda esa falta de fe en el profeta Malaquías. Llega Jesucristo a la tierra. Pero nos pone ese ejemplo en la parábola de qué importante que es perdonar. Él perdona. ¿Saben cuántas personas se congregan
y no diezman, es un mandato de Dios. Y ya enseñé eso. Si ustedes escuchan a un pastor predicando que no hay que diezmar, es Satanás. Porque este mundo es materialista y Dios lo sabe. Y todo se mantiene con las ofrendas y los diezmos. Si no, tu iglesia se va a destruir y no vas a tener dónde ir a recibir alimento. Claro que somos salvos por gracia. Claro que estamos esperando al Señor. Pero la pregunta es, ¿dónde te vas a congregar? ¿Cómo van a pagar los impuestos los que están a cargo de la iglesia? Vamos a otro ejemplo, que es ya en la parte final, que es el ejemplo maravilloso de Mateo capítulo 6, versículo 13, que es el ejemplo número 8. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Número 1 ahí dice, y no nos metas en tentación, dice la palabra. Vamos a ir a un ejemplo. Lucas capítulo 22. De por qué dijo Jesús, y no nos metas en tentación, y por qué cuando oramos nosotros decimos, y no nos metas en tentación, tenemos que saber por qué dice esta palabra. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 40 dice la palabra del Señor. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Presten atención. Y él se apartó. La palabra dice, en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación. La palabra que Jesús le dijo, oren para que no entréis en tentación. Es fuerte esta palabra. Ahora viene ejemplo más fuerte. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Por qué? Porque muchos creen que es el mismo Dios que te puede hacer meter en tentación. Pero ahora van a escuchar lo que dice la palabra para que quede claro este pasaje bíblico. Primera de Corintios capítulo 10 dice así, versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Quién es el que te va a dar la salida? El Señor. ¿Pero cuándo te da la salida? Cuando tú le oras al Padre y le dices, no me metas en tentación. Cuando hacemos la oración poderosa del Padre Nuestro, evitamos que cuando vengan las tentaciones, por eso dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchos dicen, se creen ya firmes, se creen perfectos, y ya cayeron por creerse eso. Es la práctica que dimos el domingo a la mañana. El título, no te creas perfecto. Que ya la vamos a subir a las redes sociales. Pero presten atención, qué importante que es orar al Padre para no entrar en tentación y para que Él nos libre de toda tentación. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, en donde ya confirma la palabra que no es Dios el que te va a meter en la tentación. Dios nos da libre albedrío para que nosotros manejemos. Nosotros tenemos que orar para no caer en las tentaciones. Por eso Santiago capítulo 1 dice así el versículo 12 al 13, poniendo como ejemplo por qué en el Padre Nuestro, en Mateo 6, 13 dice, y no nos metas en tentación. Presten atención. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí está, dice que es bienaventurado el varón que soporta. Jesús le pasó eso, que soporta la tentación, dice. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Y saben cuál es la corona de vida? No es que vas a una iglesia, alguno te pone una coronita y dice te corono. No, ese es circo, payasada. La corona de vida es lo que dice la palabra en Juan 11, versículo 25-26. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La corona de vida es la vida eterna, querido hermano, no una coronita que te ponen en la cabeza. Luego dice que Dios ha prometido, dice, a los que le aman. Que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, claro, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Vieron? Así que anoten bien este versículo y tienen que memorizarlo. La misma palabra dice,
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y alguno dirá, pero ¿por qué hay una palabra que está en Mateo 4 que dice tal cosa? Bueno, prestemos atención que dice Mateo capítulo 4, el versículo 1. En Mateo capítulo 4, versículo 1, ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo que luego de ser bautizado, tiene que atravesar un desierto. Eso le pasa a la mayoría que es bautizado. Es necesario pasar un desierto para ser probado, para formar parte del reino de los cielos. Dice así, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero dice que fue por el Espíritu, o sea, que se cumpla la palabra, quiere decir ahí. Cuando dice por el Espíritu es porque se cumpla la Escritura. ¿Cuántos años tuvieron que andar en el desierto el pueblo de Dios para ser probado? Jesús fue probado, pero Él pasó la prueba en el desierto. Él le venció a Satanás con la palabra, cuando dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Así tenemos que manejarnos nosotros, escrito está, escrito está. Sí, sí. No digan, no, porque el pastor me ató una cintita, me ata la bendición, me puso la coronita, te corono de gloria. Me puso el manto y me dijo, por el manto, no, es por el Espíritu todo, por la palabra. Juan 15:3, sanos y limpios por la palabra. Así que empiecen a enamorarse de la palabra, empiecen a andar con la Biblia, empiecen a leer en todo tiempo, en toda ocasión, orando, y dejémonos de payasadas. Presten atención lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 2 de Pedro, anoten así, capítulo 2, versículo 9, referente a lo que estamos hablando, de no metáis en tentación, dice la palabra. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahí está. Los injustos van a ir al infierno, pero sí sabe el Señor librar de tentaciones solamente a los piadosos. ¿Cómo tenemos que ser piadosos? Amar al prójimo como a ti mismo, a los piadosos. Y ahí no termina todo. Porque hay un ejemplo que Él nos libra de todo mal. Hablando de la liberación, líbranos de todo mal, dice luego. Pero ¿qué dice? En Juan 8:32 dice, y conocer la verdad y la verdad te hará libre. Pero vamos a un ejemplo fuerte, Juan capítulo 17. Presten atención, en Juan capítulo 17, ¿sí? En donde ya vamos a ver algo muy importante. Porque nuestro Señor Jesucristo nos trajo la palabra. ¿Y qué dice en el versículo 14 y 15? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que le quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está. ¿Por qué dice que los guarde del mal? Porque dice, y no nos meta de tentación, mas líbranos del mal. Entonces, ahí se cumple el ejemplo y líbranos del mal. Amén. Porque Jesús ora por nosotros, oró y sigue intercediendo por nosotros para que seamos librados de todo mal. Pero luego dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ese último ejemplo en por qué nuestro Señor Jesucristo dijo algo tan importante de líbranos, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Hay dos ejemplos muy importantes. En el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, vamos a ir a Primera de Crónicas, para ir terminando este bosquejo tan hermoso en el espíritu de la oración del Padre Nuestro. Primera de Crónicas, capítulo 29, vamos a leer un solo versículo, ¿sí? Que es el versículo 11, que dice así. Y estas son sus Presten atención, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Luego dice, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres exaltado sobre todos. Por eso Jesús termina el Padre Nuestro y ustedes la tienen que terminar siempre así, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la parte que le falta casi a todos. ¿Lo volvemos a repetir?
Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y Apocalipsis 22, versículo 4 y 5 dice, y verán su rostro, que es el último capítulo de la Biblia, la última hoja, y verán su rostro y su nombre estará en su frente, y no habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es Dios el Señor? Es el Padre. Amén. Ahí en ese momento ya Jesucristo toma al 100% su poder. Le vamos a ver al Padre. Cuando le veamos al Padre, le vamos a ver a Jesús. Y cuando miremos a Jesús, vamos a ver al Padre. Amén. Y cuando miremos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, te vas a mirar tú mismo. Porque vamos a volver al principio. Sí, Señor. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A esa semejanza de Dios le creó. Que así sea, que volvamos a esa esencia y que podamos reinar por los siglos de los siglos. Sí, Señor. Pero mientras nos preparamos para su venida, nosotros tenemos que mantenernos en oración. Amén. Como dijo cuando empezamos Efesios 6, 17 y 18, orando en todo tiempo, en toda ocasión. Vamos a orar entonces para recibir esta palabra. Queridos hermanos, la palabra del Señor en Jeremías capítulo 29, en el versículo 11 y 13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Sí, Señor. Y hoy te estamos enseñando cómo tienes que orar. Y el Señor dice, yo sé lo que tengo preparado para ti, pero aprende a orar. Ora como Jesús oró. Ora como mi Hijo te dijo que ores, porque yo tengo lo mejor para vos. Si no te lo estoy dando es porque no estás orando como tiene que ser. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces me van a invocar y vendré, y cuando estén orando les voy a escuchar. Yo os oiré, dice la palabra, y me buscaréis y me hallaréis, porque vosotros me buscáis de todo corazón. Cuando la palabra dice de todo corazón, es porque Jesucristo dijo en Lucas 6:45, que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Amén. Cuando nos llenamos de su Espíritu Santo. No se olviden. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:26, el Espíritu intercede por nosotros porque no sabemos cómo orar. Pero Jesús nos dejó esa oración, porque en ese tiempo ni los romanos sabían que había que orar de esta forma. Pero ya Jesús nos dejó la Sagrada Escritura. Es el Espíritu el que está hablando, es el Espíritu Santo que intercede, porque es el Espíritu, la palabra de Dios. Por eso hemos arrancado con Efesios 6:17. Tomad la espada, que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y tú me dirás, ¿y cómo tenemos que orar? Ya te lo hemos dicho. Y te hemos dicho que tienes que empezar desde cuando te levantas, encerrado en tu aposento. Y nosotros siempre le enseñamos a orar. Por eso Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Querido hermano, hay una gran recompensa para tu vida. Solamente tienes que ser obediente. Tienes que orar. Y el Señor dijo, ¿y cómo tenemos que orar? La vamos a hacer a la oración, en el idioma que conocemos y en el idioma de nuestro Señor Jesucristo. Avinu se basamasim. Padre nuestro que estás en los cielos, Itkadeshemo. santificado sea tu nombre. Tabo mexeletja.
venga a nosotros tu reino. Y se rezonja Baaret Kashek Nasaba Yamashin. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Tenlainu Halom e Lehem Hukeinu. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Uslak lanu et hatuteinu Kashek sonji anaknu Lashek hasmo lagnu. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bea teblenu leidi masakihim atzreinu min habra. Y no nos metas en tentaciones, mas líbranos de todos los males. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Si por primera vez estás escuchando estas palabras, a los que están en las redes sociales y todavía no has aceptado al Señor en tu corazón como tu Salvador, te invitamos a que digas esta oración con nosotros. Padre, hoy me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Sí, Señor. Y reconozco a Cristo Jesús como mi Salvador. Todo le pongo en sus manos. Sí, Quiero formar parte del reino de los cielos y quiero aprender a orar como Jesús oró. Amén, gloria a Dios. Y declaro la palabra del Señor para mi vida. Sí, Señor. Hechos 16:31. Que por haber aceptado a Cristo Jesús, serás salvo tú y toda tu casa y todo lo que están escuchando. Amén, gloria. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que así sea, Señor. Amén, amén. Y como Amén. siempre le decimos, ¿están preparados para más? Bendecida vida para todos,